Buenas, bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Lapiceando con Bea, que es esta serie en la que vamos probando diferentes estilos de lettering hechos con lápices de colores. Y el efecto de hoy es este efecto cinta o efecto lazo que lo propuso Ana de Notas de Papel, así que muchas gracias Ana, espero que te guste el resultado. Y este efecto se puede hacer con rotuladores, con acuarelas, pero yo creo que con los lápices de colores tenemos bastante más precisión, entonces puede ser un poquito más fácil, sobre todo hacer las líneas de la parte de delante y detrás de la cinta. Así que vamos a ver los materiales que he utilizado y el tutorial. Este es el resultado del lettering de hoy con efecto cinta. Es como si tuviéramos una cinta o un lazo y le fuéramos dando vuelta para ir haciendo cada una de las letras. Entonces tenemos trazos en los que se ve la parte de detrás de la cinta, luego la parte de delante, la parte de detrás, la parte de delante y así hasta formar toda la palabra. Yo voy a utilizar un color azul clarito para la parte de delante y un color azul oscuro para la parte de detrás, y como tendremos zonas de luz y zonas de sombra dentro del mismo color, tengo un color azul clarito y otro un poquito más oscuro, y un color azul oscuro y otro un poquito más oscuro todavía. Además, también he utilizado dos lápices para dibujar las letras y un rotulador de color gris para hacer la sombra de toda la palabra. El papel que he utilizado es el de Canson Mix Media o técnicas mixtas, y aunque en esta ocasión no he utilizado agua para mezclar los colores, me gusta mucho la textura que tiene y cómo quedan las letras. Así que preparad vuestros materiales y vamos a ver cómo hacer este efecto cinta. Para dibujar los trazos de las letras tenemos que tener en cuenta que una cinta siempre va a tener el mismo grosor, tanto si son trazos ascendentes como descendentes, por delante o por detrás el grosor siempre va a ser el mismo. Entonces un truco que podemos utilizar para dibujar dos líneas paralelas en todas las curvas de las letras es unir dos lápices, como los estoy uniendo yo con un poco de cinta washi, y así siempre tendremos la misma separación entre las dos puntas. Si queréis que el tamaño de la cinta sea más grande, podéis unir un tercer lápiz entre medias que no llegue a tocar el papel, o una goma o cualquier otro objeto que separe un poco más las puntas. Después vamos a utilizar esta nueva herramienta que acabamos de crear para dibujar cada una de las letras de la palabra. Recordad que es mejor siempre empezar por una palabra cortita. Y no os preocupéis si no os queda perfecto, porque es un poco difícil trabajar con estos dos lápices juntos, así que una vez tengamos el boceto o la forma principal, vamos a ir añadiendo algunos detalles, como este corte en V al final de los lazos, al principio de la palabra y al final de la última letra. Y también vamos a marcar un poquito más en cada una de las curvas de las letras cómo la parte de delante de la cinta pasa a esconderse y se ve la parte de detrás. Para que quede más realista hay que intentar que esas líneas sigan un poco la curva de la letra. En las barras de algunas letras, como la T o la Q o la F, tendremos que decidir si queremos que el trazo que cruza vaya por delante o por detrás de la letra. Y cuando ya tengamos el resultado, antes de empezar a pintar, hay que borrar un poquito el lápiz, como siempre, para que no se quede demasiado marcado, porque como estamos trabajando con lápices de colores, una vez pongamos el color ya no vamos a poder borrar el lápiz, a no ser que tengamos mucho cuidado y sea en una zona muy concreta. Así que dejamos el lápiz muy flojito, que se vea solamente una sombra que nos sirva de guía para aplicar el color. Ahora vamos a empezar a aplicar los colores, y para eso voy a utilizar el color más clarito de todos, el azul más clarito, para los trozos de la cinta que se quedan como por delante, y vamos a ir pintando uno sí, uno no.
Aquí se me ha parado el vídeo justo cuando estaba a mitad de la C, pero no pasa nada porque el resto sí que se ha quedado grabado todo. Así podéis ver cómo voy aplicando sin apretar demasiado. Recordar que las primeras capas siempre las tenemos que aplicar más flojitas y ir construyendo el color capa a capa. Así que voy a ir utilizando este color azul más clarito y voy dejando trazos en blanco entre dos tramos de azul clarito para pintarlos después de azul más oscuro. Ahora que ya tenemos todos los tramos de la parte de delante de la cinta, cojo el siguiente color azul oscuro. No es el azul más oscuro, recordad que tengo como dos tonos, dos claritos, uno más oscuro que el otro, dos oscuros, uno más oscuro que el otro, así que cogemos el azul intermedio para ir pintando la parte de atrás de todas las cintas de nuestras letras. Ahora que ya tenemos toda la capa, la primera capa puesta, vamos a utilizar el tono que es un poquito más oscuro que los colores que hemos utilizado y vamos a ir repasando primero los contornos y para eso tenemos que tener el lápiz muy afilado para hacer una línea muy finita. Y cuando ya tengamos esos bordes hechos, vamos a añadir un poco más de intensidad, apretando un poco cerca de los bordes, de los tramos donde cambiamos entre azul clarito y azul oscuro, porque esas zonas es donde la cinta se dobla y por eso estará un poco más en sombra. En este tramo de aquí también voy a oscurecer un poquito el borde, pero simplemente para que quede igual que el resto de los trozos. Y cuando ya tengamos los primeros de la parte azul oscura, vamos a hacer lo mismo con el azul clarito. Con el lápiz bien afilado vamos repasando primero todos los bordes y cuando ya tengamos todo ese borde hecho vamos a oscurecer un poquito más la zona que se queda cerca de los pliegues. Así veis que la cinta ya va teniendo un poquito más de volumen y también podemos borrar un poquito para aclarar la zona intermedia, la zona que está más alejada de los pliegues, y podemos incluso utilizar un color un poquito más oscuro para las zonas de los pliegues si se nos ha quedado demasiado claro. Pues ahora vamos a repetir el proceso en todos los tramos de cinta de nuestra palabra.
Bueno, veis que la palabra ya tiene mucho más volumen con esas zonas de sombra y esas zonas de luz, así que para terminar lo último que voy a hacer es añadir una sombra en color gris en el lado izquierdo y también un poquito por debajo de cada uno de los trazos. Yo siempre suelo dejar un poquito de espacio entre la sombra y las letras para darle aún más volumen, pero podéis hacer la sombra completamente pegada si queréis y también quedará muy bien. Bueno, pues este es el resultado final de nuestro lettering efecto cinta y si os fijáis al final he añadido unas pequeñas líneas blancas donde se juntan este trazo azul clarito con este azul oscuro por aquí en estas zonas donde doblamos esa cinta, más que nada para que haya un poquito más de contraste entre los dos colores y que no se confundieran demasiado los dos colores oscuros. Podéis probarlo con una cinta más ancha, con una cinta más estrecha, cambiando el color de un lado a otro de la cinta, puede ser azul por un lado y morado rosa por el otro, por ejemplo, o utilizar la combinación de colores que queráis. Muchas gracias otra vez a Ana de Notas de Papel por sugerir este efecto para la serie de Lapiceando con Bea y ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia o algún estilo que queráis que pruebe, lo podéis dejar en un comentario y si probáis el tutorial podéis compartir vuestras láminas en Instagram con el hashtag Lapiceando con Bea. Muchas gracias por ver el vídeo, por darle like y suscribiros al canal y nos vemos la próxima semana con el nuevo vídeo de la serie.